días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es necesario para lo que es el manejo de las desigualdades y de las inecuaciones. Ese tema es o son los intervalos. Todos hemos escuchado hablar de los intervalos, pero pues muchas veces nos hemos detenido a pensar realmente cómo es en las matemáticas. Entonces, vamos a empezar desde un ejemplo de la vida real. Vamos a suponer que nosotros tenemos una pareja, tenemos una novia, y vamos a suponer que nuestros padres pues todavía nos controlan la visita, lo controlan la visita de ese novio. Entonces vamos a suponer que es el novio el que va a hacerle la visita a la mujer. Entonces, para ello vamos a plantear las siguientes situaciones. La primera situación es aquella en la que de pronto el papá o la mamá nos dice a nosotros, bueno, le vamos a dar permiso para que su novio venga a la visite, pero necesitamos que su novio llegue después de las 4 y se vaya antes de las 10. Entonces, obviamente, el muchacho no puede llegar a las 4 en punto y tampoco se puede quedar hasta las 10 en punto. Entonces eso se representa de la siguiente manera. Acá ustedes observan que el 4 tiene un círculo, un pequeño círculo que está en blanco, lo cual quiere decir que él no puede llegar a esa hora, pero sí puede llegar después de las 4, aquí, 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 ¿sí? Todo lo que es después de las 4, y él se va obviamente antes de las 10, o sea, se va a las 9:59. Aquí estaría la representación en la recta. ¿Cómo queda eso expresado en forma de intervalo? En forma de intervalo queda expresado de la siguiente manera, vea, de 4 a 10, y los paréntesis me indican que él no puede llegar a las 4 en punto y que él no puede quedarse hasta las 10 en punto. O sea, significa que es abierto a izquierda el paréntesis y abierto a derecha. Vamos inicialmente a trabajar estas dos expresiones y de último dejamos la expresión en forma de desigualdad para que lo podamos entender. Resulta que otro día el papá cambia la orden o la mamá cambia la orden y le dice, bueno, dígale a su novio que puede llegar desde las 4. Entonces ustedes observan aquí ya el circulito cerrado, desde las 4. Entonces desde las 4 sería, el muchacho puede llegar a las 4 en punto, pero se debe de ir antes de las 10. Entonces ya cambia la simbología aquí. En forma de intervalo queda corchete a la izquierda porque el muchacho puede llegar a las 4 en punto, pero abierto a la derecha porque debe de irse antes de las 10. Otro día la mamá dice o cambia la orden y dice, no, dígale a su novio que él puede llegar desde las 4 y se puede quedar hasta las 10 en punto. Bueno, entonces ya tenemos que el muchacho puede llegar a las 4 y tenemos que el muchacho se puede ir a las 10 en punto. Entonces tenemos que es cerrado a izquierda y cerrado a derecha. Para eso utilizamos entonces los corchetes de 4 en punto hasta las 10 en punto. Otro día pues la relación ya se puso un poco más formal, entonces el muchacho podía llegar después de las 4, correcto, y quedarse hasta cuando quisiera. Obviamente esto ya no suena como una relación de novios con derechos, ¿sí? Después esa relación cambió y el muchacho ya podía llegar desde las 4 en punto y se iba cuando él quisiera. Seguía siendo una relación de novios con derechos, pero él llegaba a las 4 en punto. Y resulta que con el tiempo pues las relaciones van avanzando o van cambiando. Ahora vamos a hablar de una relación que se separaron, la pareja se separó, entonces estuvieron mucho tiempo unidos, digamos desde pequeños. Entonces viene así, desde pequeños, desde el infinito, desde que nacieron, hasta que un día en el 2020, antes del año 2020, se separaron. Entonces por eso viene desde menos infinito, porque acuérdese que a la izquierda está el menos infinito.
Otros venían también desde por allá, pero resulta que se separaron justo en el 2020, ¿correcto? Entonces por eso viene desde menos infinito hasta 2020 cerrado. Entonces, con esto tenemos que los intervalos se clasifican de esta manera. A este se le denomina intervalo abierto, a este lo encontramos en algunos libros como intervalo semiabierto, o también se le puede conocer como cerrado a izquierda, abierto a derecha. Puede existir también el que es abierto a izquierda y cerrado a derecha. Ese es un intervalo completamente cerrado porque es cerrado a ambos lados. Este es un intervalo abierto pero lleva un infinito, entonces también se conoce como un intervalo finito. Este es cerrado a izquierda pero lleva infinito, entonces puede conocerse como intervalo infinito. Normalmente a los que llevan el símbolo de infinito se les conoce como intervalos infinitos. El infinito o a lo del infinito jamás va a ser cerrado, ¿no? Ahora miremos cómo se expresa cada uno de estos en forma de desigualdad. Mire que la manera de leer o escribir es desde el centro hacia la izquierda o desde el centro hacia la derecha. Entonces el muchacho podía quedarse después de las 4. Entonces es mayor de 4 y menor que 10. Mayor o igual porque se puede quedar desde las 4, mayor o igual a 4 y menor a 10. Menor o igual a 4 y menor a 10. Y este sería mayor o igual a 4 y menor o igual a 10. Aquí simplemente como es después de las 4, entonces sería mayor que 4. Y acá como es simplemente desde las 4, entonces es mayor o igual a 4. Acá es desde menos infinito, entonces serían los x menores al 2020 y acá serían los x menores o iguales al 2020. Bueno, muy bien, entonces ahora sí vamos a la parte de la generalización. Entonces acá nos dicen que los intervalos, la definición dice, para designar los conjuntos de los números reales formados por infinitos elementos o para designar algunos tramos de la recta real, existe una nomenclatura que debes conocer. Un intervalo es un conjunto de números reales que corresponden con los puntos de un segmento o una semirrecta en la recta real. Según incluyan o no los puntos extremos, los intervalos pueden ser abiertos, semiabiertos o cerrados. Y entonces aquí tenemos la clasificación, el intervalo abierto de A a B. Dice que X pertenece a los reales y mire, tal que X, esto se lee de la siguiente manera, tal que X es mayor, como ustedes pueden darse cuenta, a A y X es menor a B. Entonces dice números comprendidos entre A y B. Y aquí tenemos la representación gráfica. Abierto en A, abierto en B. Ahora sigue el intervalo cerrado. Cerrado en A, cerrado en B. Los X que pertenecen a los reales tales que X es mayor o igual a A y X es menor o igual a B. Números comprendidos entre A y B. Ambos incluidos. Miren, el A va cerrado, el círculo va cerrado y B también va cerrado, ¿correcto? Luego viene otro intervalo semiabierto, en este caso es semiabierto a izquierda o cerrado a derecha, como lo quieran decir. Abierto a la izquierda es A, cerrado a la derecha es B. Los X que pertenecen a los reales, X es mayor que A, X es menor o igual que B. Números comprendidos entre A y B, incluido ¿quién? B. Abierto en A, cerrado en B. Otro semiabierto que es cerrado en A y abierto en B, los X que pertenecen a los reales, X mayores o iguales que A, menores que B, números comprendidos entre A y B, incluido A, cerrado en A, abierto en B. Ahora vienen los intervalos que son de semirrectas o intervalos infinitos, y serían como el siguiente, de menos infinito a los X que pertenecen a los reales, tales que X es menor a A. Números menores que A y los menores que A, ¿para qué lado quedan? Para la izquierda, abierto en A. Números desde menos infinito hasta A cerrado, los X que pertenecen a los reales siendo X menor o igual que A. Números menores o iguales que A, entonces son todos aquellos que quedan a la izquierda. Luego sigue desde A cerrado hasta infinito, entonces serían los X que pertenecen a los reales tales que
los X mayores o iguales que A, o lo hubiera podido escribir desde acá, los X mayores o iguales a A, números mayores o iguales que A. Y por último, los X mayores que A, que simplemente es abierto en A.